si disminuyen las proteínas del plasma, que son las que retienen el agua y la sal, es decir, porque para que esas proteínas circulen necesitan de agua y sal para ir encapsuladas, ¿sí? Si disminuyen las proteínas del plasma, el agua que sobra y la sal que sobra van a ir a parar al tejido celular subcutáneo, al tejido extracelular. Entonces, ahí tendríamos otra causa de edema. Otra causa de edema es que aumenten los electrolitos, es decir, sodio, potasio, cloro, afuera de la célula. Si aumentan los electrolitos afuera de la célula, entonces también vamos a tener que estos pacientes van a tener, va a salir el líquido y la sal del plasma, va a tender a salir del plasma para ir a diluir, digamos, estos electrolitos por afuera. ¿Ah? Esto se ve sobre todo en los mecanismos en donde hay retención, perdón, en las alteraciones del glomérulo y del túbulo renal, ¿sí? O también se ve en algunos factores donde las hormonas alteran esta y producen alteran esto y producen mayor retención de líquidos. Otra forma de edema es la alteración de la permeabilidad de las paredes de los capilares. Es decir, cuando hay una inflamación de las paredes de los capilares, por ejemplo, en aquellas, si a ustedes, por ejemplo, les pica un mosquito, van a ver que en esa zona se forma una pápula, es decir, una sobreelevación que está colorada. Bueno, es porque han salido agua y sales. ¿Por qué? Porque se han inflamado las paredes de los capilares. Y ahí ha llegado todo el fenómeno de la inflamación para ir y pasar para pasar las paredes de estos capilares. Esto altera entonces la permeabilidad, la alteración de la permeabilidad de las paredes de los capilares provoca justamente un tipo de edema que se llama edema inflamatorio, ¿ah? Porque el agua y las sales van a salir, pero porque las paredes están inflamadas y entonces los poros son más grandes. Entonces es mucho más fácil que salga en esa zona agua y sales. Y por último, cuando la circulación linfática se ve obstruida, es decir, hay un mal drenaje linfático, puede ser, por ejemplo, por un tumor o porque una señora que tuvo un tumor y le sacaron los ganglios linfáticos justamente para que no se diseminara. Recuerden que la linfa es el acúmulo de células que se han muerto y de agua, justamente que acompaña esas células para poderlas transportar. Entonces, si en alguna zona hay una zona de obstrucción de la cadena linfática, entonces ahí se va a comenzar a acumular esa agua y esas sales y también van a producir edema. ¿Alguien tiene alguna duda con estas formas de edema? Que estas son las más comunes. ¿Todos han entendido hasta acá o se han dormido? Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir. Creo que todos dijeron que sí, que habían entendido. Bien. Les hago una pregunta. ¿Se sigue viendo la diapositiva? Porque toqué algo que hizo que no se viera más. ¿Se ve la diapositiva, chicos?
No se ve. Bien, ahí sí. Vamos a ver. Bueno, creo que ahí se ve. Entonces, otros factores puede ser que, por ejemplo, las células eh, tomen más cantidad de agua de lo normal, entonces eso se llama hidrofilia histológica, o el calor haga que salga desde la célula el líquido y pase al tejido celular subcutáneo. También, por ejemplo, la acción de las fuerzas de gravedad, sobre todo, por ejemplo, cuando vuelan o están mucho tiempo sentados, por ejemplo, andan en colectivo durante muchas horas, van a ver que se les hinchan los pies. Eso justamente es por el edema. Otros factores es la acción del movimiento. El movimiento generalmente produce ordeñe muscular, entonces la sangre circula normalmente, pero si la persona no se mueve mucho, ese estancamiento de la sangre va a provocar justamente que hayan edemas. Trastornos de la inervación, edema de Quinque. Esto se veía, ya casi no se ve, son edemas que también se llaman edemas en esclavinas, es por usar eh, por ejemplo, en la época de los caballeros que usaban las esclavinas, que eran esos trajes que les tomaban desde el tórax hacia la cabeza, ¿sí? Eso, por un lado, producía una compresión, ¿sí? Y una alteración de la inervación de los hombros y aumentaba el edema en la zona de la cara y del cuello. ¿m? O un trastorno también que da ese mismo fenómeno de que si tuvieran una esclavina, son los edemas de la glotis, ¿ah? En los casos donde hay una inervación exagerada ante la acción de algún, por ejemplo, insecto que puede picar como una abeja, ¿sí? Y produce este edema de toda la zona del cuello y de la cara. Las carencias de vitamina B1, sobre todo esta es una forma de disminución de la presión oncótica y algunos trastornos endocrinos, sobre todo con el aumento de la secreción de la hormona antidiurética. Entonces no se produce la diuresis y por lo tanto ese líquido que se va acumulando va pasando al tejido celular subcutáneo. Estas son, digamos, causas, las que vimos recién, menos frecuentes, pero que también pueden producir edema. Cuando se corte, nos volvemos a comunicar. Con respecto a, entonces, estas causas menos frecuentes son menos importantes, por eso no le he dado la atención que le he dado a los otros tipos de causas, y entonces en base a esta fisiopatología, ¿sí? Del edema, vamos a ver qué tipos de edema tenemos. ¿Mm? Entonces, la clasificación es tipos de edema. Edema de estasis, es decir, cuando hablamos de estasis, es de que hay un obstáculo para que la sangre pueda avanzar, ¿sí? Entonces, se produce una estasis sanguínea. Esto me imagino que lo vieron en fisiología cuando vieron reología de la sangre o fisiología de la sangre. Es decir, la sangre circula por el vaso sanguíneo, pero cuando hay algo que la obstruya, ¿sí? O algo que no la deje pasar, se produce una estasis.
y esa estasis aumenta la presión, la presión hidrostática del capilar, y por lo tanto, allí es donde va a haber un edema que se va a producir porque va a salir, cuando aumente la presión hidrostática dentro del capilar, va a tender a salir. Puede ser de dos tipos: cardiogénica, sobre todo, por ejemplo, cuando hay hipertensión arterial, entonces la sangre se vuelve hacia el ventrículo izquierdo y así se vuelve para atrás, o cuando hay una insuficiencia del ventrículo derecho, en donde no es capaz ese ventrículo derecho de contraerse lo que se tiene que contraer, entonces hay sangre que le llega y sangre que no puede salir, entonces la sangre se vuelve hacia atrás. ¿Ah? Se vuelve hacia atrás y se va a ir a acumular en los miembros inferiores. Esto le pasa a muchos viejitos. Entonces, esa sangre va a tender durante el día a salir hacia los miembros inferiores, por eso se les hinchan los pies, los miembros, hasta todo el miembro inferior se puede hinchar, en realidad no está hinchado, sino que está edematizado, y cuando esta persona se acuesta, esa sangre vuelve a...